Buenos días, doctor y compañeros. En esta oportunidad les hablaré acerca de un tema muy importante, que es la jurisprudencia de insolvencia provocada. Dentro del contexto del derecho penal es un tema de gran relevancia jurídica porque se encuentra enlazada y relacionada con la protección del patrimonio, el cumplimiento de las obligaciones y aparte también de la administración de justicia. La importancia de este tema se basa en que en la actualidad muchas personas utilizan maneras fraudulentas para evitar el pago de deudas, obligaciones civiles, reparaciones económicas, basadas en procesos judiciales afectando directamente los derechos de los acreedores y debilitando la eficacia de las decisiones emitidas por los órganos jurisdiccionales. Bueno, la insolvencia provocada consiste en la realización de actos destinados a ocultar o transferir bienes, patrimonio, disminuir su patrimonio, deshacerse de ello, con la finalidad de aparentar una situación de insolvencia económica, o sea, que básicamente el deudor busca crear artificialmente una situación en la cual no posea bienes suficientes para poder, para responder a sus obligaciones económicas. Lo que estas conductas se pueden manifestar por donaciones ficticias o cualquier otra maniobra para impedir que los acreedores puedan ejercer correctamente su derecho de cobro, lo que significa que este tipo de acciones perjudican no solamente a la persona acreedora, sino también la confianza en el sistema jurídico y judicial. Dentro del ordenamiento jurídico peruano, esta conducta se encuentra regulada en el artículo 417-A del Código Penal, lo cual sanciona a quienes realizan estos actos fraudulentos para impedir el cumplimiento de las obligaciones patrimoniales o reparaciones civiles derivadas a un proceso judicial. La presencia de esta norma demuestra la importancia que posee la protección del patrimonio y la necesidad de garantizar que las decisiones judiciales no sean burladas mediante maniobras fraudulentas realizadas por los deudores. Aparte, el legislador dice que la administración de justicia no puede limitarse únicamente a emitir resoluciones, sino que aparte debe garantizar a que éstas se puedan cumplirse de forma efectiva. Uno de los aspectos más importantes desarrollados por la jurisprudencia es que no toda situación de insolvencia constituye automáticamente a un delito, lo que resulta relevante porque una persona puede atravesar legítimamente problemas económicos sin que exista conducta fraudulenta, lo cual muchas empresas o personas naturales pueden sufrir pérdidas económicas, quiebras, deudas acumuladas o alguna de otras situaciones económicas difíciles, lo cual el producto de factores externos, por lo cual los tribunales han señalado que determinar responsabilidad no basta, ya que únicamente la existencia de deudas o dificultades económicas debe demostrarse, aparte también, la existencia de dolo o intención fraudulenta por parte del sujeto, por lo que la jurisprudencia establece que el deudor debe haber actuado conscientemente con el único propósito de perjudicar a los acreedores y evitar que el cumplimiento de sus obligaciones económicas eh, no se haga. Lo que por esta razón los órganos jurisdiccionales analizan distintos elementos para determinar si realmente existió una conducta delictiva, entre ellos la disminución de, del patrimonio, el ocultamiento de bienes, las transferencias fraudulentas y la existencia de actos simulados orientados a aparentar insolvencia. A la vez se ve que también el momento en el cual la razón o digo la realización de dichas operaciones patrimoniales sí sí guardan relación con obligaciones como económicas pendientes o procesos judiciales aún en curso. Una de las jurisprudencias más relevantes relacionadas con este tema es la del STS 3651/2020,
de la parte del país de España, que desarrolla criterios importantes respecto a la insolvencia fraudulenta y la responsabilidad penal del deudor. En esta sentencia, el tribunal ve la conducta realizada por el acusado y evalúa si los actos patrimoniales ejecutados tenían como finalidad afectar el de hecho cobro de los acreedores, por lo que esto resulta muy importante porque permite comprender cómo los tribunales interpretan los elementos del delito y cuáles son los requisitos necesarios para establecer la responsabilidad penal. La sentencia también establece que la insolvencia fraudulenta constituye un delito especial propio, lo que significa que solamente puede ser cometido por quien tenga condición de deudor respecto a la obligación económica afectada. Este criterio resulta también importante porque delimita quién puede ser considerado como sujeto activo del delito y evita interpretaciones excesivamente amplias dentro del ámbito penal. Aparte, también la jurisprudencia clara que no cualquier tercero puede ser responsable de este delito, salvo que se integre directamente en las maneras fraudulentas realizadas por el deudor. A la vez, el tribunal señala que se deben existir actos concretos destinados a generar o agravar el estado de insolvencia, por lo que no basta con que la persona tenga problemas financieros o atraviese dificultades económicas normales, sino que también deben verificarse ciertas conductas específicas orientadas a perjudicar el derecho de cobro de los acreedores. Entre estas conductas pueden encontrarse a la venta simulada de bienes, la transferencia patrimonial o familiares o terceros, el ocultamiento de activos económicos, la creación de deudas ficticias y otras maniobras destinadas a disminuir artificialmente el patrimonio del deudor. Otro también aspecto muy importante desarrollado por la jurisprudencia es la necesidad de acreditar el perjuicio ocasionado al acreedor, lo que significa que debe comprobarse que las acciones realizadas por el deudor sean afectadas o se pusieron en peligro el cumplimiento de la obligación económica correspondiente, por lo que de esta manera la jurisprudencia busca proteger no solamente el patrimonio individual, sino que también eh, la confianza del sistema judicial y eficacia de las decisiones emitidas por los tribunales. También si las personas pudieran evitar fácilmente sus responsabilidades económicas mediante maniobras fraudulentas, se debilitaría grandemente la seguridad jurídica y respeto por las resoluciones judiciales. Bueno, la relevancia jurídica de la insolvencia provocado se encuentra en la protección de diversos bienes jurídicos importantes, por lo que, en primer lugar, protege el patrimonio, los derechos de los acreedores económicos y también evitando que sean perjudicados mediante actos fraudulentos realizados por los deudores y después, en segundo lugar, garantiza el cumplimiento de obligaciones económicas y reparaciones civiles derivadas de procesos judiciales y finalmente también protege la correcta administración de justicia, ya que impide que las personas se burlen de las decisiones judiciales mediante mecanismos fraudulentos, lo que esto demuestra que el delito no solamente afecta a intereses privados, sino que también el interés público relacionado con el funcionamiento adecuado del sistema judicial. Además, también la jurisprudencia cumple un papel muy importante, fundamental en el derecho penal, porque permite interpretar correctamente los elementos del delito y establecer criterios aplicables en casos similares. Y también, gracias a la interpretación realizada por los tribunales, es posible ver la diferencia entre una verdadera conducta fraudulenta y una simple situación económica desfavorable. Lo que esto resulta importante para evitar sanciones injustas, garantizar la aplicación adecuada de la norma de la pena, por lo que de esta manera la jurisprudencia contribuye a uniformizar criterios jurídicos y brindar mayor seguridad en la situación la resolución de casos relacionados con insolvencia fraudulenta. También debe resaltarse que el delito posee una función preventiva dentro de la sociedad, la creación de sanciones penales frente a las conductas fraudulentas relacionadas con la insolvencia. También busca desincentivizar el uso de mecanismos ilegales destinados a evadir obligaciones económicas, como ya les dije.
por lo que de esta manera el derecho penal ayuda a fortalecer la seguridad jurídica y también la confianza en el sistema de justicia y el respeto de las obligaciones patrimoniales. También fomenta la responsabilidad económica y la transparencia de relaciones comerciales y civiles. También, desde una perspectiva económica, social, la insolvencia provocada puede generar consecuencias negativas, ya que especialmente cuando afecta a las empresas o trabajadores, o también a los acreedores, dependen del cumplimiento de determinadas obligaciones económicas. En algunos casos también las maniobras fraudulentas realizadas por un deudor pueden perjudicar pueden perjudicar no solamente a una persona, sino que también a diversas familias, empresas, instituciones financieras. Por ello, resulta fundamental que existan mecanismos legales y criterios jurisprudenciales claros que permitan sancionar adecuadamente a estas conductas. La insolvencia provocada constituye una conducta de gran importancia dentro del ámbito penal y jurídico, debido a que afecta directamente a los derechos de los acreedores y el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia. También la jurisprudencia desempeña un papel esencial en la interpretación de este delito, ya que nos permite establecer criterios claros para identificar conductas fraudulentas y ver cuándo realmente existe esta responsabilidad penal, y también contribuye a garantizar una adecuada protección del patrimonio y el cumplimiento efectivo de las obligaciones económicas y el respeto de las decisiones judiciales. Por todo lo que hemos visto, el estudio de la jurisprudencia en la insolvencia provoca que, provoca que también podamos comprender cómo el derecho penal enfrenta las conductas fraudulentas relacionadas con el patrimonio y con los tribunales cómo los tribunales aplican la ley para proteger los derechos de los acreedores y preservar seguridad jurídica dentro de la sociedad. Lo que este análisis nos permite entender mejor los elementos del delito y aparte también valorar la importancia de la jurisprudencia como herramienta fundamental para la correcta aplicación de la justicia y la defensa del orden jurídico. Por lo que mencionado anteriormente, resulta importante señalar que la insolvencia provocada no solamente también afecta al ámbito individual, sino de las relaciones entre el deudor y acreedor, sino que también genera consecuencias dentro del ámbito económico, social, y también cuando una persona realiza actos fraudulentos para evitar el cumplimiento de las obligaciones patrimoniales. Se produce también una afectación a la confianza en las relaciones comerciales y jurídicas, ya que debilita la seguridad que debe existir respecto al cumplimiento de contratos, deudas, resoluciones, por lo que el derecho penal interviene como un mecanismo de protección frente a estas conductas que perjudican de manera deliberada los derechos económicos de terceros. Y aparte, varias veces en diferentes ocasiones, este tipo de conductas se presenta en contextos empresariales, comerciales o civiles, donde el deudor intenta transferir bienes a familiares, amigos o terceros con la finalidad de evitar embargos o impedir cobro de las obligaciones pendientes. Lo que estas acciones pueden incluir una simulación de eventos, también la creación de contratos ficticios o incluso también la ocultación de activos económicos, aunque puedan tratarse de actos legales. La jurisprudencia analiza el verdadero propósito de dichas operaciones para determinar si existió alguna intención fraudulenta. También la importancia de la jurisprudencia dentro de este tema radica en que los jueces y tribunales desarrollan criterios interpretativos que permiten identificar cuándo una conducta constituye realmente insolvencia fraudulenta, y también, por ello, se evita sancionar injustamente a personas simplemente porque atraviese problemas económicos legítimos. No toda persona endeudada comete un delito, ya que las dificultades económicas pueden originarse por múltiples factores o causas, como crisis financieras, pérdidas comerciales, desempleo o otras situaciones imprevistas. Por esta razón, la jurisprudencia exige la presencia de dolo, o sea, la intención consciente de perjudicar a los acreedores mediante maniobras patrimoniales fraudulentas. La doctrina jurídica también considera que la insolvencia provocada constituye una forma de fraude patrimonial
porque el sujeto utiliza mecanismos aparentemente válidos para disminuir artificialmente su patrimonio y evitar responsabilidades económicas, lo que demuestra que el delito no se centra únicamente en la existencia de deudas, sino que principalmente en la conducta fraudulenta realizada por el deudor, por lo que de esta manera el análisis jurídico se enfoca en determinar si los actos realizados tuvieron alguna finalidad como impedir el cumplimiento de obligaciones económicas o afectar el derecho de cobro de los acreedores. Otro aspecto importante es que la jurisprudencia también busca proteger el principio de seguridad jurídica, por lo que el principio implica que las personas deben de tener confianza que las resoluciones judiciales y obligaciones legales establecidas podrán cumplirse de manera efectiva, y si es que permitía que los deudores evadan fácilmente sus responsabilidades mediante actos fraudulentos, se debilitaría gravemente la credibilidad del sistema judicial y también afectaría el respeto por las normas jurídicas. De esta manera, la insolvencia provocada guarda relación con la protección de la reparación civil dentro de los procesos penales, por lo que varias veces, después de cometer un delito, el responsable intenta ocultar sus bienes para evitar pagar la reparación económica correspondiente a la víctima y, bueno, ello por el derecho penal busca impedir que el responsable se beneficie de maniobras fraudulentas destinadas a incumplir las consecuencias patrimoniales derivadas de sus actos ilícitos. La jurisprudencia también cumple la función de orientar a los jueces, abogados y operadores jurídicos, ya que permite uniformizar criterios respecto a la interpretación del delito, y gracias a las decisiones emitidas por los tribunales es posible encontrar parámetros más claros para analizar casos similares y también determinar cuándo existe realmente una conducta sancionable penalmente, lo que esto contribuye a fortalecer la correcta aplicación de la ley y evita también las interpretaciones contradictorias dentro del sistema judicial. Y por esto debe mencionarse que la insolvencia provocada no solo también perjudica al acreedor, sino que también puede generar consecuencias emocionales, familiares, y a la vez la persona no puede cobrar una deuda legítima debido a las maniobras fraudulentas realizadas por el deudor. También se produce una situación de inseguridad e injusticia que afecta la confianza de las instituciones jurídicas, por lo que la sanción de estas conductas busca proteger no únicamente los intereses patrimoniales, sino que también valores fundamentales relacionados con justicia y el respeto del orden jurídico. Desde una perspectiva preventiva, la existencia de sanciones penales frente a la insolvencia provocada también tiene como finalidad desincentivizar la realización de actos fraudulentos y también, relacionados con el patrimonio. La amenaza de una sanción penal busca evitar que las personas utilicen mecanismos ilegales para incumplir sus obligaciones económicas, y de esta manera el derecho penal cumple no solamente una función represiva, sino que también preventiva y protectora. Aparte, en relación, la jurisprudencia analizada resulta también importante destacar que las decisiones judiciales desarrollan criterios cada vez más específicos sobre la conducta del deudor y los elementos necesarios para configurar el delito, lo que demuestra que el análisis jurisprudencial evoluciona constantemente para adaptarse a unas nuevas formas de fraude patrimonial y también garantizar una protección más efectiva de los derechos de los acreedores. Y finalmente, puede afirmarse que la insolvencia provocada constituye un tema de gran importancia dentro del derecho penal contemporáneo, y debido a que involucra aspectos relacionados con la responsabilidad patrimonial, la protección de los acreedores, la administración de justicia y seguridad jurídica. La jurisprudencia también desempeña un papel esencial en la interpretación de este delito, permitiendo establecer límites claros entre una verdadera conducta y también una simple situación económica desfavorable, por lo cual el estudio de las decisiones judiciales relacionadas con la insolvencia provocada resulta eh, fundamental para comprender cómo el derecho penal enfrenta las situaciones las conductas fraudulentas y protege el cumplimiento de las obligaciones económicas dentro de la sociedad. Muchas gracias.